Bueno, muchas gracias por la invitación y agradecer sobre todo por poder dar a conocer el patrimonio que hay en Mondoñedo vinculado con la cal. Eh, Llevo colaborando, yo soy gallega, pero no soy de Mondoñedo, soy arquitecta, me formé y me especialicé en temas de rehabilitación y cuando por primera vez en el año 2004 empecé a colaborar con la Oficina de Rehabilitación de Mondoñedo, me sorprendió, una de una de las cosas que me sorprendió es los materiales que yo veía en la enorme cantidad de mármoles, de piedras calizas que me encontraba en las viviendas del conjunto histórico. Mondoñedo, para quien no lo conozca, está situado, es un conjunto histórico que está declarado desde el año 85. Eh, Fue una de las antiguas capitales de provincia, de las antiguas capitales de provincia de Galicia, una de las 7. Tuvo una gran importancia a nivel histórico, está situado en un valle rodeado de montañas, montañas que en algunos casos llegan a los 800 metros de altura o más, y el pueblo está pues, a 140 metros de nivel del mar, pero muy próximo a la costa. Eh, Esto es importante pues, para saber bueno, el porqué, ¿no? De la importancia que tuvo la cal. Eh, es verdad que bueno, lo que uno se encuentra en Mondoñedo y que yo no lo había visto en otros cascos históricos de Galicia es, por ejemplo, los soportales de la plaza de la catedral, pues es todo piedra caliza. Portales con mármoles de distintos colores y cuando empiezas a preguntar resulta que son mármoles de allí, de Mondoñedo. Todo lo que nos había comentado Teresa de que es así, en Galicia no hay cal, pues en Mondoñedo hay mármol. Y hay mármol blanco, hay mármol negro, hay mármol rosa, se encuentran muchos portales, hay piedra caliza, hay una piedra que tiene un nombre que se llama Piedra de Vilamor, que es una de las parroquias de Mondoñedo, que tiene 11 parroquias, una de ellas es Masma, que es donde se encuentran los hornos, y otra es la de Vilamor. Y no, las fuentes, y no solo eso, sino que concreto hay una vivienda en el casco histórico de Mondoñedo que tiene una fachada de mármol rosa. Eso creo que es una rareza dentro de lo que nos encontramos en Galicia. Y hay cubiertas también de piedra caliza. La mayor parte de las cubiertas de la zona de Lugo son de lousa, pero en parroquias como Vilamor y como Masma todavía se conservan cubiertas de piedra caliza. Está en concreto es de una pequeña capilla que está al pie del Camino de Santiago, que estamos en la oficina de rehabilitación intentando recuperar con material, con la propia piedra, con la propia piedra caliza. La situación de Mondoñedo es importante. Bueno, no sé si se ve la flechita. No se ve, pero bueno, Mondoñedo está aquí. Está al pie de las bandas de piedra caliza que comentaba antes Teresa, pero muy próximo a la costa y en un valle que vierte al mar. ¿Qué es lo que...? A ver, un poco por entender la situación geográfica y por qué Mondoñedo, esas vetas calizas que las hay en otras zonas de Galicia, pues no hubo la dinámica que hay en Mondoñedo, ni se encuentra la cantidad de hornos que aparecen en Mondoñedo. La presencia sobre todo que en la parroquia de Masma está situada más al norte que el casco histórico de Mondoñedo, muy cerquita del mar, a 10 kilómetros apenas. Está a 50 metros del nivel del mar, con una comunicación muy directa y tiene muy próximo el puerto de Ribadeo. Bueno, estas son todas las caleiras que yo he ido localizando, pues eso, vinculadas. Empecé localizando, una vez que conocí el patrimonio vinculado a la cal de Mondoñedo, las caleiras que había en Mondoñedo, y después es verdad bueno, es un tema que me apasionó y fui localizando en algún otro sitio, un trabajo que hice hace tiempo ya. Y bueno, estas son las primeras referencias que hay en Galicia, bibliográficas al uso de la cal.
que, bueno, yo una de las primeras que conozco es del Códice Calistino, con el libro de las peregrinaciones, como hablaba Chaín antes, hablaba de cómo en la zona de Triacastela, que es esta zona de por aquí, es el cruce del Camino de Santiago con las zonas donde hay piedra caliza. En ese libro, en el Códice, en el libro de las peregrinaciones, en el libro quinto, habla de cómo los peregrinos, cuando llegaban a Triacastela, pues deberían de coger una piedra y llevarla consigo hasta Castañeda, que es donde estaba la caleira con la que se estaba construyendo la Basílica de Santiago. Bueno, estos esquemas, lo que después fui investigando sobre la zona de Mondoñedo, y bueno, la primera documentación que yo encontré de la zona es del siglo XV, donde aparece constancia de que en Ribadeo, pues en el puerto de Ribadeo, pues había una caleira, que venía la piedra de las poblaciones próximas, entre ellas de Mondoñedo. Y en Mondoñedo, las primeras referencias que he localizado en cuanto a la producción de cal son de en torno al 1560, aparecen documentos en el archivo de la catedral que hacen referencia a transacciones comerciales y demás. Se sabe que el puerto de Ribadeo, que está muy próximo a Mondoñedo, llegó a tener un tránsito importante de piedra caliza entre los siglos XVI y XVII y que se exportaba cal a otras poblaciones pues, del Cantábrico, de Ferrol, de Coruña. Esa exportación de cal pues, tuvo un gran apogeo cuando, bueno, desde el puerto de Ribadeo, cuando se empezó a construir en la zona de Ferrol y de La Graña los primeros astilleros ferrolanos. Entonces ahí había una importante demanda de cal y llegó un momento en que efectivamente hay documentos en el puerto de Ribadeo que hacen referencia a que había una cierta especialización en el puerto en cuanto a la exportación de cal. Esto es un esquema de una de las caleiras tradicionales de Mondoñedo. El esquema que aparece aquí, en esta esquina, está recogido en el libro de los oficios del historiador Xaquín Lorenzo. Y bueno, este otro esquema es un esquema que hice yo en base a mediciones que fuimos haciendo de los hornos que localizamos. Y sí, lo que sí sorprendió cuando yo llegué a Mondoñedo, no solo los materiales que había en las casas, sino que, bueno, poco antes de que yo empezara a trabajar allí, pues se habían reunido los vecinos de la parroquia de Masma, donde quedaba todavía bastante gente en el año 2004 que conocía y sabía cómo se fabricaba la cal en la zona, y se habían reunido para cargar un horno, quemarlo y producir cal, con idea de que la gente más joven, que no conocía el oficio y que no tenían ese conocimiento, pues pudieran aprender o pudieran por lo menos saber cómo se hacía. Fue una fiesta muy local, una fiesta etnográfica que hicieron los vecinos, pero es verdad que bueno, cuando yo empecé a trabajar allí me llegaron esas fotos y empecé a investigar sobre los hornos. En Masma, todos los hornos que hay son hornos tradicionales, son unas figuras troncocónicas como las que aparecen allí. Depende, hay algunos hornos más pequeños, otros más grandes, pero más o menos tienen unos 7 metros de altura. En la parte inferior tienen unos 4 metros de diámetro y en la parte superior un poquito más estrecho, sobre unos 3 metros de diámetro. Tienen en la parte inferior está la caldera donde se mete el combustible, y entre la caldera y la cámara de cocción pues hay una especie de zapata que es donde se apoya, digamos, la piedra caliza cuando se carga. Los de Masma, algunos están construidos salvando desniveles del terreno y otros pues están como en túmulos, digamos, túmulos como que tienen unos brazos como de unos 20 metros más o menos. Tienen unos brazos que se abren hacia la puerta de entrada del horno y bueno, la zona de Masma, para que
esto es Mondoñedo, esto es el casco histórico de Mondoñedo, esto más o menos es un plano que abarca casi todo el municipio. Las zonas que aparecen en violeta son las zonas donde hay piedra caliza, que tampoco son muchas. Es decir, hay mucha zona de Mondoñedo que no hay piedra caliza. Y la zona de Masma es la zona que está ahí, más al norte. En esta zona todavía está en funcionamiento una cantera de piedra caliza. Y bueno, esta es la zona de Vilamor. Por aquí hay Sasónigas, San Vicente, Santa María Mayor. Son parroquias todas en las que hay hornos, todavía se conservan, pero la única en la que se mantenía la tradición era en la de Masma, la que queda más al norte. Las cales que hay al norte de Mondoñedo son cales dolomíticas, y las que están más al sur son carbonato cálcico, más puro. En la zona sur, que linda con el Ayuntamiento de Abadín, que es esta zona de aquí, es donde se conservan todavía, pero no están en funcionamiento, canteras de mármol y algunas caleiras de un carácter más industrial. Esta de aquí es una caleira industrial que está en la zona de Sasónigas. Estas son de Vilamor, la de Masma, Vilamor también. Esta zona es un mapa un poquito más próximo de la zona de Masma, donde hay memoria en la gente de que llegó a haber en la parroquia, que es una parroquia pequeña de un ayuntamiento pequeño. Mondoñedo tiene, aunque llegó a ser capital de provincia, tiene 3.500 habitantes, es muy pequeñito. Pues llegó a haber unas 20 caleras cociendo en la zona de Masma. Ahora mismo quedan pocas, quedan el trabajo es decir, gran parte de las caleras estaban en terrenos que eran comunales, eran vecinales, pertenecían a todos los vecinos de la parroquia, y el trabajo en sí mismo era también un trabajo que se hacía por parte de todos los vecinos. Unos colaboraban con los otros. Había alguna que era totalmente privada, e incluso llegó a estar registrada en los registros de industrias en el Concello de Mondoñedo. Aparecen documentos que alguna de las caleiras realmente funcionaba como una pequeña industria. Hay documentos que en el 1875 había una caleira en Masma en concreto, que tenía 3 empleados que funcionaban durante el verano, pero el resto eran caleiras comunitarias que, por lo menos en los últimos tiempos, en lo que me llegó a mí, eran caleiras comunitarias que estaban en terrenos comunes. Lo que son las caleiras en sí se consideraban cada una de una familia en concreto. Se rotaban todos los vecinos para encender cada una de las caleiras, y se encendían unas 2 o 3 veces en el verano. Era una labor que se hacía únicamente en verano. Este trabajo de investigación dio lugar a unas fichas y a unos inventarios de todas las caleiras que conservábamos, que se hicieron mediciones y dieron pie a que se catalogaran y se protegieran dentro del planeamiento municipal de Mondoñedo. Esta es la zona de Vilamor. Estas son las caleiras de la zona de Vilamor. Y esta de aquí es una industria, una marmolería del siglo XIX. La fotografía del medio es donde están esos arcos. Es una antigua marmolería donde, además había unos aserraderos, que son los que están en la fotografía de más abajo. Y para aprovechar todos los residuos que se generaban en esa marmolería, en esos aserraderos, en torno al 1963, se decidió, a copia de las caleiras que están en el barco de Valdeorras, construir 2 hornos de cal. Estos ya son hornos de cal de producción continua,
bueno, totalmente distintos a los de Masma. Es verdad que no llegó a funcionar durante mucho tiempo, enseguida la construcción de este horno fue bastante tardía y enseguida entró el cemento y bueno, se paró la producción. La empresa, perdón, la empresa de esas dónigas se llamaba La Competidora Universal y cerró en el 1978. Ahora son unas ruinas muy bonitas, pero son, quedan las ruinas todavía se conservan las ruinas de la marmolería y de los aserraderos. Lo que es el proceso de carga posterior a ese año 2003, donde los vecinos decidieron juntarse para hacer una cocción, bueno, en el año 2008 se retomó esa idea y, bueno, ahí sí que ya participé y estuve presente en esa carga y en esa cocción. Y bueno, dio pie también a que se rodara un documental, Cal Viva, Cal Morta, bueno, que recoge esa tradición. Dentro del proceso de carga, los primeros pasos es la limpieza de la caleira, porque quedaban casi siempre restos de cocciones anteriores, y asentar una gran piedra en la parte inferior de la puerta para nivelar la entrada, que se asentaba con barro. Después se colocaba una especie de bueno, armazón de madera que separaba la parte de la caldera y de la cámara de cocción, y se empezaba con lo que es propiamente la carga. La piedra, venían piedras más o menos pequeñas, los tamaños pues intentaban que no se pasaran de 2-3 kilos las piedras, y los verdaderos, bueno, el proceso previamente a todo este tema de la carga, las mujeres de la zona lo que hacían, que también colaboraban en el proceso es que recogían el tojo en los montes más próximos y lo recogían un tiempo antes de que se fuera a hacer la carga y se dejaba secar. Entonces, las mujeres se encargaban normalmente de la recogida del combustible. Los verdaderos maestros, digamos, en el proceso de carga tenían un nombre que se llamaban atacadores. Eran los que iban construyendo, iban colocando en la zapata, iban construyendo una bóveda por avance de hiladas, construían una puerta de manera que pudiera entrar y salir los atacadores, es decir, los especialistas en montar la bóveda, y como cimbra usaban piedra caliza que después se utilizaba para el interior. Bueno, ellos sabían por el color de la piedra y por el tamaño las piedras que tenían que ir más próximas al fuego y las que iban, bueno, el orden de colocación de la piedra. Se iban colocando hiladas hasta que llegaba el momento del cierre de la cúpula. Para el cierre de la cúpula, por lo que cuentan los maestros caleros, lo que usaban es una piedra ya de gran tamaño, es así que tenía que ser una piedra grande, como más o menos de 1 metro de altura, y cerraba completamente esa bóveda. Los nombres de las piedras, pues las que quedaban en contacto directo con el fuego eran piedras de flor pedras da flor da lume, es decir, los que estaban en contacto directo con el fuego. Después estaban los trascantos grandes, trascantos pequeños, y después, por último, la piedra menuda que iba detrás era pedra de paredar. Era piedra más blanda y que necesitaba menos calor. Ellos clasificaban perfectamente para que la que estuviera en contacto con el fuego, pues que necesitaba más calor, pues estaban, vamos, perfectamente ordenadas. Una vez que llegaban a la parte alta, bueno, esta es la cúpula por la parte interior. Esta fotografía de aquí es la cúpula por la parte interior. Y una vez que llegaban a la parte alta, se continuaba cargando la calera. Y se continuaba cargando de manera que la piedra sobrepasara 1 metro, la parte superior del horno.
Estas imágenes de aquí abajo ya son con la calera completamente cargada y con la puerta que llaman, bueno, la boqueira. Esta es la boca y esta es la boqueira, la puerta pequeña, la que hacen donde cabe una persona. Pero después, esta está hecha con piedra caliza. A continuación, se hace un segundo muro, donde ya es un muro adintelado, con otro tipo de piedra y cubierto de barro para que no se escape el calor por ahí. Y bueno, ese ya es un hueco muy pequeñito que lo único que permite es la carga del combustible y atizar el fuego, nada más. Es decir, meter algún tipo de... Normalmente eran unas varas para que permitían atizar el fuego y que no se acumulara la ceniza. Esto más o menos es un esquema del tipo de bóveda que se forma en el interior del horno. Y una vez que el horno está completamente cargado, viene el proceso de cocción. Tradicionalmente, como decía antes, se usaba la leña de tojo, pero en las últimas cargas que se hicieron, pues como no había tal cantidad a lo mejor de tojo, era un trabajo duro, pues se usó un eucalipto, otro tipo de ramas de eucalipto, fue lo que se usó. El, ellos sabían, bueno, el proceso de cocción se organizaba de manera que había grupos normalmente eran grupos de 3 hombres, turnos de 4 horas, y se cocía durante 72 horas continuadas. Conocían, normalmente los caleros conocían cuando la cal estaba totalmente calcinada, por el color del humo, porque el color del humo empezaba siendo muy negro. Perdón, para empezar el fuego se empezaba con un fuego lento, hasta que hasta que empezaba a sudar la piedra, decían ellos. Bueno, que cuando empezaba a sudar la piedra, entonces empezaban a avivar el fuego. Y ahí es cuando empezaba ese proceso de 72 horas. Ellos sabían cuando la piedra estaba cocida por el color del humo, porque el humo en principio es un humo muy negro, emite mucho CO2 a la atmósfera, y después cuando el humo empieza a ser un poquito más blanco, pues es cuando normalmente la piedra está ya cocida. En la parte superior, en el colmo, le llaman el colmo, a la parte superior que queda ese metro de piedra que sobresale sobre la calera, a veces no se llegaba a cocer del todo porque la verdad es que no la revestían exteriormente la piedra. Y sabían cuando estaba cocida, pues porque la piedra mermaba muchísimo. De hecho, uno de los problemas que tiene y las dificultades que tiene la carga de las caleras es que esa cúpula, por avance de hiladas, tiene que soportar una merma, de manera que la piedra baja 1 metro de altura y se mantiene estable. Cuando normalmente la piedra de la parte superior quedaba a ras, ellos ya sabían que la piedra estaba cocida. La fotografía de arriba es la caleira de masma, la última que se coció, preparada para quemar ya, es decir, con el hueco que dejan para meter el combustible y con el colmo que se ve que sobresale en la parte superior. Y esta parte de aquí es la parte final, cuando ya se ve que la cal está completamente cocida, que queda a ras. Bueno, una vez que finalizaba el proceso de cocción, se dejaba que enfriara para hacer la descarga, y como contaba Teresa, pues normalmente se hacían ya o se vendía la cal directamente allí a los vecinos, o se hacían ya los morteros allí. Pues bueno, se descargaba, se mezclaba con los áridos y se apagaba ya con el árido, ¿no? Era así como nos lo contaron, creo que estábamos las dos el día que nos lo contaron. Entonces, bueno,
algo que no sucede en otros sitios, pero en la zona de Mondoñedo nos contó gente que todavía se acordaba de cómo se hacían, que efectivamente era así, que los morteros se hacían allí mismo, una vez, es decir, con la cal viva. Y bueno, estos son elementos decorativos que nos encontramos en Mondoñedo, algunos en zonas urbanas como este y otros en zonas rurales. Aquellos son en la zona de Santa María Mayor y esto es en el propio casco histórico de Mondoñedo, con estos elementos, más bien son elementos decorativos mucho más geométricos que marcan líneas de imposta o, bueno. Y después en la zona de Santa María Mayor sí que se conservan muchas casas en el rural, hay muchas casas abandonadas y son normalmente donde se suelen encontrar todavía y se mantienen este tipo de motivos decorativos de cenefas, de imitaciones a sillería, bueno, como ya hemos visto, ¿no? que hay en otras zonas de Mondoñedo. Y bueno, por mi parte, esto es todo. Intenté ser breve para... Gracias, Marta. Vale.